¿Se puede ver? Sí se ve, doctor. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a estudiar lo que es sepsis en obstetricia y clave amarilla. Como ustedes saben, hay clave roja, clave azul, y la clave amarilla se refiere a las infecciones de la sepsis y el shock séptico en obstetricia. Entonces vamos a ver primeramente qué cosa es la sepsis en obstetricia, ¿no? Prácticamente la sepsis es una de las 5 primeras causas de muerte materna en el mundo y de mortalidad perinatal, ¿no? Viene a ser la causa más frecuente de shock en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Es básicamente la principal causa de muerte en estas unidades, ¿no? Con una tasa hasta 29%. Pero afortunadamente el shock séptico no es muy frecuente en el embarazo, más o menos ocurre en 0.01% de todos los partos, ¿no? Y dentro de las pacientes con sepsis, ¿no? Reportadas constituye el 0.3 al 0.6% las que están embarazadas. Entonces, esto hay que tener en cuenta que es una causa de muerte materna importante que tenemos que nosotros prevenir. El pronóstico de la recuperación en la paciente embarazada es favorable, ¿no? Y el riesgo de muerte es mucho menor debido generalmente a que esas pacientes tienen pocas enfermedades comórbidas, o sea, pocas complicaciones, ¿no? Son más jóvenes, están más sanas, y generalmente el sitio de la infección puede ser, digamos, susceptible de una intervención médica o quirúrgica, por ejemplo, si tiene una infección en el útero o si una infección en las trompas, ¿no? Entonces puede ser erradicada o desfocalizada la infección. Ahora, una paciente que es séptica desde el punto de vista obstétrico requiere un equipo multidisciplinario y con experiencia en obstetricia, en medicina materno-fetal, porque son dos pacientes, ¿no? El feto y la madre, ¿no? También necesita un médico intensivista, digamos, un médico especializado en enfermedades infecciosas, un infectólogo, un anestesiólogo y farmacología, aparte del personal de enfermería y de obstetricia, ¿no? De obstetrices. Entonces, la coordinación de ese equipo debe ser esencial para una buena atención y una buena comunicación. Vamos a definir primeramente qué cosa es sepsis y shock séptico. Esto ha cambiado a partir del año 2016, en donde se dejó de hablar de lo que es el SIRS, ¿no? Y prácticamente en un tercer consenso interno para sepsis y shock séptico del grupo de trabajo Task Force, definió la sepsis como la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Esa es la definición que se tiene desde esa fecha, del 2016, en este tercer consenso interno. Disfunción orgánica, ¿no? Que amenaza la vida, y eso se ha causado por una respuesta desregulada o desmesurada del huésped a la infección. Y esta disfunción orgánica puede definirse objetivamente como un aumento del agudo de dos o más puntos o criterios en la puntuación de la evaluación del SOFA, ¿no? Entonces, digamos, es una tabla que se ha creado para ver qué tipo de órganos están comprometidos, ¿no? Entonces, esto del SOFA es un criterio nuevo que se ha introducido, ¿no? Entonces, es un cuadro de insuficiencia orgánica. El shock séptico puede ser identificado dentro de un cuadro clínico, ¿no? De sepsis con hipotensión persistente. O sea, se define shock séptico a la sepsis con una hipotensión persistente, ¿no? Y esta hipotensión persistente va a requerir el uso de vasopresores para mantener la presión arterial media, más de 65 mililitros de mercurio, y un nivel de lactato, digamos, alrededor de 2 milimoles, ¿no? Por litro. Y esto es que, a pesar de que se está usando un volumen adecuado de resucitación, entonces, si hay estos factores que hemos mencionado, una hipotensión que requiere vasopresores, manteniendo este tipo de presión arterial media y este nivel de lactato,
y a pesar de estar con un volumen adecuado de resucitación, entonces hablamos nosotros de shock séptico. Esa es la definición de shock séptico. De shock séptico. Entonces, esta herramienta de la puntuación SOFA, ¿no? Del SOFA rápida, ¿no? Puede ser utilizada para ayudar en la evaluación de sospecha de sepsis. Entonces, uno tiene que conocer qué es el SOFA. Ustedes de repente ya lo conocen, ¿no? Por sus estudios de medicina, ¿no? Y va a evaluar principalmente tres criterios clínicos, ¿no? La presión arterial sistólica, que debe ser menos de 100 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria en más de 22 y un estado mental alterado. En este caso se podría, digamos, ver estos criterios para considerar que ya hay sepsis, ¿no? Si dos o más de estos criterios están presentes, la paciente tiene un mayor riesgo de sufrir probables resultados relacionados a la sepsis. Ya la fiebre no es necesaria ni suficiente para determinar si la sepsis está presente. Puede haber sepsis sin fiebre inclusive, ¿no? Entonces tenemos acá, este es el cuadro de la escala del SOFA, ¿no? Que es el falla orgánica, ¿no? Secuencial, ¿no? Vamos a ver que los puntajes están considerados órganos. Por ejemplo, tenemos acá, se mide el Glasgow, ¿no? El aparato respiratorio, ¿no? El aparato cardiovascular, cómo está la hipotensión, el sistema renal, ver la creatinina, el hígado, ver la bilirruina, nivel de bilirruina sérica, y en el punto de vista hematológico, ver las plaquetas, si hay plaquetomenia. El puntaje va de 0 a 4, ustedes ya deben conocer esto, ¿no? Lo normal, pues, que esté todo dentro del límite normal, puntaje 0, y a medida que se va alterando, y esto vamos a ver que se va avanzando. Entonces, dos o más criterios, digamos, que se han considerado dentro de este cuadro, entonces vamos a nosotros a considerar ya la sepsis, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos la definición de choque, ¿no? Shock es un síndrome de etiología multifactorial que está desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica aguda, ¿no? Que se caracteriza por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno. Esta es la definición clásica que tenemos de shock hemostaticien, ¿no? Y esa afectación es sistémica y las consecuencias clínicas van a depender del grado de hipoperfusión, ¿no? A nivel de los órganos afectados, y esto va a producir una disfunción de los mismos, ¿no? Y en cuanto a ya hablamos de hipovolémico, cardiogénico, hemorrágico, ¿no? Son diferentes tipos de shock. Entonces, nosotros hablamos del shock coagulativo, en donde hay una disminución de la capacidad de extracción de oxígeno, ¿no? Junto con el shock anafilático. Entonces, ya no se habla de sepsis y sepsis severa, se habla de sepsis, ¿no? Ya no hay sepsis severa, ya. Ese término ya está desapareciendo, ¿no? Y antiguamente se consideraba cuando la presión arterial media era menor de 60 milímetros de mercurio, ¿no?
¿Aló, me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, sí se le escucha. Se ha interrumpido la señal, no sé qué ha pasado acá. Bueno, vamos a volver a compartir. Creo que acá nos hemos quedado, ¿no? Es... Jóvenes. Sí, doctor. Entonces les estaba diciendo que la puntuación rápida del SOFA es importante para evaluar si estamos en la sepsis, ¿no? Y si dos o más criterios están presentes, entonces podemos hablar de sepsis. Ustedes saben ya la puntuación, acá les estaba mostrando el cuadro, ¿no? De la escala del SOFA, ¿no? En donde podemos ver varias variables. Podemos ver el estado de conciencia, el Glasgow, ¿no? El problema respiratorio, ver ahí cómo está el PAFI, ¿no? Y luego cómo está la hipotensión desde el punto de vista cardiovascular. También tenemos evaluación desde el punto de vista renal, ver la creatinina, cómo está, cómo se va elevando, ¿no? La bilirrubina igual, bilirrubina sérica para ver el funcionamiento hepático. Y desde el punto de vista hematológico podemos ver las plaquetas, cómo van disminuyendo, ¿no? Entonces, si dos o más factores que están comprometidos en de la escala del SOFA, hablamos de sepsis, ¿no? Materna. Ahora, muchas veces nosotros, esto está también en discusión. ¿Por qué? Porque la gestante tiene algunas alteraciones, por ejemplo, en cuanto a su fisiología. Y por ejemplo, digamos, la bilirrubina, digamos, no es tan exacta con este cuadro, ¿no? Y también lo mismo la presión arterial media. Ahí, digamos, no está, hay problemas, digamos, con la presión arterial media. Entonces, en Australia se intentó hacer una nueva escala, ¿no? Pero todavía no ha sido aceptada, para el punto de vista obstétrico, no ha sido aceptada totalmente, ¿no? Pero ya están en conversaciones para crear una escala SOFA para la gestante, exclusivamente para la embarazada, ¿no? Ya ustedes saben que shock en obstetricia es, en definición de shock, es un síndrome multifactorial que va a ocasionar una inadecuada perfusión sistémica aguda que se caracteriza por desequilibrio entre la demanda y oferta del oxígeno. Esta afectación es sistémica y va a ocasionar, digamos, disfunción de muchos órganos que están afectados. El shock séptico está dentro del shock de tipo cualitativo, ¿no? Donde hay una disminución de la capacidad de extracción de oxígeno, ¿no? A diferencia del shock cuantitativo, en donde hay disminución del aporte tisular de oxígeno, ¿no? O el transporte. En eso shock cuantitativo están considerados el choque hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock hemorrágico, ¿no? Y nosotros ya hablamos, en este caso, del shock séptico, que es un tipo diferente de shock. Antiguamente había el término sepsis y sepsis severa, ya no se habla de sepsis severa. Sepsis es una sola nomás. Cuando la presión arterial media es menor de 60 milímetros de mercurio o 80 milímetros de mercurio, sí es hipertensa, a pesar de que hay una adecuada administración de líquidos. Esta era la clasificación, digo, que se considera el CIRS, ya el CIRS prácticamente se ha sido desechado, ¿no? Y se consideraba ese tipo de asociación, ¿no? Entre la infección y el CIRS. Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de sepsis en una mujer embarazada o una puérpera que tenga sepsis. Hay variables generales, variables inflamatorias, ¿no? Hay también variables de tipo, perdón, hay variables de tipo de función orgánica, variables hemodinámicas y variables de perfusión tisular. Entonces vamos a ver acá las variables generales. Generalmente consideramos cuando hay una fiebre de más de 38,
o una hipotermia, ¿no? De 36 grados centígrados, ¿no? Cuando hay una taquicardia, una taquipnia, una alteración del estado mental, un edema significativo o un balance de líquido positivo, ¿no? Tenemos acá cuando hay hiperglicemia también, en ausencia de diabetes, ¿no? Las variables inflamatorias es cuando hay una leucocitosis más de 12.000, una leucopenia. Acuérdense que la gestante tiene de por sí leucocitosis, ¿no? Y puede ser, digamos, 13.000 puede ser normal. Entonces, en este caso hay que considerar ese dato, ¿no? Sobre todo si hay de visión izquierda, ¿no? Lo mismo la leucopenia. Ver en los glóbulos blancos si hay cifras normales, pero en 10% de formas inmaduras, ¿no? Ver cómo está la proteína C reactiva, plasmática, ¿no? Y sobre todo importante en el diagnóstico es el dosaje de procalcitonina plasmática, ¿no? Cuando son 2 de visión estándar por arriba del valor normal. Tenemos también las variables de disfunción orgánica, cuando hay una hipoxemia arterial, ¿no? Cuando hay una oliguria, ¿no? Cuando hay un aumento de la creatinina sérica o cuando hay alteraciones de la coagulación, con un INR más de 1.5, ¿no? O un tiempo parcial de tromboplastina mayor de 60 segundos. Lo mismo, también en el cuadro clínico del sepsis hay hilio, ¿no? Hay una trombocitopenia menor de 100.000 o una hiperbilirubinemia, como hemos mencionado ya en el cuadro del SOFA. En la variable hemodinámica hablamos de hipotensión arterial menos de 90, ¿no? O presión arterial media menos de 70, ¿no? Luego tenemos acá la variable de perfusión tisular cuando hay una hiperlactasemia, importante la lactasemia, ¿no? O una disminución del llenado capilar o piel marmórea. El llenado capilar inclusive actualmente se usa para evaluar, ¿no? Cómo está la perfusión tisular, importante en el examen clínico. ¿Cuáles son las causas de sepsis grave o shock séptico en la paciente obstétrica, ¿no? Hay sepsis de origen obstétrico y de origen no obstétrico. De origen obstétrico tenemos, bueno, la paciente que viene con coriamnionitis, o sea, para aquella paciente que ha roto bolsas, ha roto las membranas y se ha producido una infección intramniótica de las membranas y del líquido amniótico, y ese cuadro de coriamnionitis va a llevar luego del parto a una endometritis postparto, ¿no? Y esto generalmente ocurre más después de las cesáreas. Otro cuadro infeccioso es el aborto séptico, que antiguamente había bastante aborto infectado por maniobras abortivas. Se introducían líquidos sépticos dentro de la cavidad uterina, agua jabonosa, agua con creso, sondas, y veíamos bastante aborto séptico. Actualmente ya no se ve tanto el aborto séptico porque las pacientes, cuando se toman una ecografía en forma precoz y ven que están embarazadas, a veces recurren al uso de prostaglandinas y vienen con un aborto incompleto al hospital y se les hace el legrado uterino, el AMEO, y no llegan a la sepsis, ¿no? Como antiguamente ocurría y quedaban el producto infectado dentro del útero. Lo mismo también hablamos de tromboflebitis pélvica séptica cuando hay trombos que están infectados, ¿no? A nivel de la pelvis y van a producir este cuadro de sepsis. También hay cuadros infecciosos, por ejemplo, la infección de la herida operatoria y de la episiotomía como causa de sepsis, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que han salido de alta y no han regresado, y cuando han regresado han tenido un cuadro infeccioso de herida operatoria severo, que ya inclusive con celulitis, ¿no? De compromiso de la parte de la piel del abdomen, y ha ingresado ya a órganos internos, ¿no? Y ha producido sepsis, ¿no? Lo mismo la episiotomía. También dentro del origen obstétrico no solamente hablamos de cuadros infecciosos, digamos, clínicos, sino también por procedimientos invasivos. Por ejemplo, pacientes que han tenido cerclaje, ¿no? Que se usa este procedimiento que es el cierre del cuello uterino en una paciente que tiene insuficiencia cervical, y esa aguja o, digamos, el procedimiento puede de repente no ser aséptico y se puede infectar. Entonces hay cerclaje que está infectado, ¿no? O también cuando se detecta en una ecografía, por ejemplo, genética, que el feto tenía una sospecha de una malformación congénita porque ha salido a un marcador
ecográfico de cromosomopatía. Entonces la paciente es sometida a una biopsia de biopsias coriales, ¿no? A temprana edad, más o menos a las 9, 10, 11 semanas, o una amniocentesis a partir de la semana 15, ¿no? Y eso puede conllevar al ingreso de gérmenes dentro de la cavidad uterina, ¿no? Ya hemos mencionado ya en procedimientos invasivos, en caso de que haya maniobras abortivas externas con material no estéril. Por ejemplo, puede ir a un consultorio o de repente a una persona que no sea médico y manipule el útero con material no estéril y produzca infección. Pero también la paciente puede tener sepsis de origen no obstétrico. Por ejemplo, puede tener una apendicitis, colecititis, ¿no? Pancreatitis, infecciones urinarias, pielonefritis, ¿no? Neumonía. Todos estos cuadros, una gestante puede enfermarse, puede infectarse de cualquier problema médico que tenga. Cualquier problema médico, inclusive hemos tenido pacientes con sarampión, con problemas virales, ¿no? Con varicela y cualquier cuadro infeccioso que usted se imagine puede tener una gestante, ¿no? Y hemos tenido casos en donde algunas de ellas han llegado, digamos, bastante infectadas, ¿no? Y han hecho sepsis, ¿no? Dentro de los gérmenes causantes de sepsis, hablamos de gérmenes gram positivos y bacterias gram negativas, ¿no? Y también, aparte de las bacterias gram positivas y negativas, aeróbicas o anaeróbicas, también puede haber una infección por hongos, protozarios o virus, ¿no? Entonces, no siempre es bacteriano. Acá tenemos una lista de los gérmenes más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en los gram negativos, el mayor causante es la enterobacteria, 50%, ¿no? La E. coli. Y luego tenemos también la Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Que son gram negativos. Y gram positivos, principalmente tenemos el estreptococo beta hemolítico grupo B, ¿no? Y aparte del estafilococo, el enterococo, ¿no? Pero también hay, en un menor porcentaje, gérmenes anaerobios, ¿no? Como son el Clostridium, Bacteroides, ¿no? Y esos gérmenes que son generalmente de tipo intrahospitalario. Entonces, ven ustedes acá que el E. coli va a la cabeza de las bacterias gram negativas, ¿no? Que producen las endotoxinas. Ahora, hablando de la fisiopatología, es algo interesante acá, ¿no? La fisiopatología de la sepsis. Ustedes saben que todo comienza con un tejido normal que es agredido por un germen, produciendo la infección, ¿no? Que puede ser de tipo bacteria, hongos, parásitos o virus, ¿no? Estos microorganismos van a multiplicarse, produciendo una bacteriemia, fungemia, parasitemia, ¿no? O viremia, y van a ingresar al organismo y van a liberar, digamos, van a producir liberación de productos bacterianos. Por ejemplo, en el caso de los gram negativos, van a producir las endotoxinas, ¿no? Y también los gram positivos también tienen exotoxinas, ¿no? Y todas estas sustancias que van a producir una reacción en el organismo. Entonces, estas endotoxinas van a estimular el sistema inmune específico e inespecífico. O sea, se va a producir una activación de los macrófagos, monocitos, ¿no? Y estos van a liberar las famosas citoquinas que ustedes conocen. Las citoquinas, ¿no? Que también van a activar a las interleuquinas, ¿no? Y el factor de necrosis tubular, o sea, ese factor es una activación van a activar el factor de plaquetas, ¿no? Y va a actuar en la cascada de la coagulación y sobre todo el sistema de complemento, lo que va a producir una agregación plaquetaria, ¿no? Va a activar el metabolismo del ácido araquidónico y esto va a producir una agregación, una degradación de los neutrófilos, produciendo, llama la gamma interferón y un factor estimulante, ¿no? Entonces, ustedes saben que primeramente todo comienza con el daño endotelial que ocurre a nivel digamos, de los vasos sanguíneos, y por ahí van a ingresar las endotoxinas y van a provocar toda esta suerte de activación de la cascada, de la liberación de interleuquinas, ¿no? Y la activación de la cascada de plaquetas, produciendo la coagulación intravascular diseminada. Y esto al final va a producir lo que es la hipotensión y disfunción de órganos y sistemas, lo que produce el síndrome de disfunción orgánica múltiple y la muerte, ¿no? De la paciente.
Entonces, vamos a ver acá, eso lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Que la gestante no es igual que cualquier organismo. La gestante tiene alguna fisiología diferente a la persona normal. Por ejemplo, desde el punto de vista del sistema inmune, ¿no? Muchos estudios describen que hay una supresión inmunológica porque dicen que el embarazo, digamos, disminuye la función inmunológica para que pueda, digamos, tolerar al feto, ¿no? No reaccionar contra el feto, ¿no? Pero esto, en cuanto digamos, al embarazo, sí, hay una reacción, una condición inmune única, pero no está suprimida, está regulada, pero no está suprimida. Siempre hay una reacción. Hay, por ejemplo, en la placenta hay macrófagos, hay neutrófilos, ¿no? Que están, digamos, presentes en la decidua, pero esto no es que esté suprimido, o sea, no es que hay una, digamos, como el feto es un cuerpo extraño, no va a estar disminuido, entonces está regulada, pero no está suprimida el sistema inmune. En cuanto al sistema cardiovascular, en la gestante normalmente hay un incremento del volumen sanguíneo. O sea, este incremento de volumen sanguíneo fisiológico está también asociado a que la gestante tiene una vasodilatación periférica, ¿no? Normal. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Esto es normal en la gestante. Pero a esto se va a sumar la sepsis, va a provocar también una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Y esto va a ocasionar una falla de la regulación del flujo sanguíneo, ¿no? Esto va a ser ocasionado por la activación del óxido nítrico, ¿no? Y la bradiquinina. La consecuencia van a ser, digamos, va a ser como consecuencia de los mediadores como las prostacyclinas y el óxido nítrico y las hormonas gestacionales. Esto va a ocasionar que la función cardiovascular materna durante las heces, ¿no? Sea vulnerable, ¿no? Porque la presión arterial se mantiene por el incremento del gasto cardíaco. O sea, en un inicio la presión arterial se va a mantener por el incremento del gasto cardíaco, pero después, por una disfunción de la contractilidad miocárdica, va a llevar al colapso hemodinámico de la paciente. ¿Qué pasa acá? El corazón también va a tener, sobre todo a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Va a tener una infiltración a nivel del tejido del miometrial, y ese tejido se va a ver edematoso. La pared del ventrículo derecho va a estar edematosa, va a estar engrosada, y ese corazón va a estar prácticamente distendido, ¿no? En un inicio, y va a provocar, digamos, una falla en la eyección, y eso va a ocasionar como consecuencia un edema de pulmón, ¿no? Que viene a ser prácticamente una complicación del sistema respiratorio. Entonces, la paciente gestante se va a ver alterada porque va a haber una alteración a nivel de la vasodilatación que ocurre por la acción del ácido nítrico, ¿no? Y luego va a haber un problema del problema del corazón, una disfunción de la contractilidad miocárdica. Desde el punto de vista hematológico, normalmente la gestante va a tener una leucocitosis reactiva, ¿no? Esto es, generalmente, inclusive en la labor de parto, la leucocitosis aumenta mucho más. Una gestante normalmente incrementa su fibrinógeno y los factores de coagulación, disminuye la proteína S, ¿no? Y también hay una disminución de la hemoglobina de 1 gramo por decilitro. Esos son cambios hematológicos normales. Pero asociado a esto, en la sepsis ya ocurre una trombocitopenia y coagulopatía de consumo, ¿no? Y esto va a provocar la formación de fibrina intravascular durante la sepsis, lo que va a ocasionar, digamos, una coagulación intravascular diseminada y el síndrome de disfunción orgánica múltiple a nivel de los órganos blancos. Entonces, se asocia a los cambios hematológicos el problema de la trombocitopenia y la coagulación intravascular diseminada por la formación de fibrina intravascular. En el sistema respiratorio también igual. Una gestante tiene problemas con el diafragma. El diafragma se va a elevar por efecto del útero, ¿no? Y en forma transversa, ¿no? Y esto va a hacer que la circunferencia torácica aumente casi 6 centímetros, ¿no?
Entonces, el volumen de ventilación pulmonar, ¿no? El volumen ventilador por minuto y la captación de oxígeno por minuto van a aumentar. O sea, la gestante va a aumentar su capacidad de captación de oxígeno por aumentar el volumen ventilatorio. Y esto ocasiona al final que la capacidad residual y el volumen residual del aire estén disminuidos, ¿no? O sea, hay cierto trastorno en el problema respiratorio en la mujer, ¿no? Y esto va a ser complicado porque la lesión pulmonar aguda que va a tener la sepsis, ¿no? Va a provocar que hay una presión y permeabilidad incrementada en la microvasculatura pulmonar, hay liberación de mediadores inflamatorios que van a acumular agua en la parte extravascular de los pulmones. ¿Por qué se produce eso? Porque al haber lesión a nivel endotelial, se va a disminuir la presión coloidosmótica. O sea, va a haber un aumento de edema en los tejidos, ¿no? Sobre todo los tejidos pulmonares, ¿no? Y eso va a provocar un edema pulmonar. Y esto lo ocasiona un aumento de la hipoxemia por una falla pulmonar. Hay un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, en la gestante hay una disminución de la presión coloidosmótica intravascular y prácticamente hay un edema del tejido, ¿no? Del tejido extravascular. Esa es prácticamente la causa de esta acumulación extravascular en los pulmones, ¿no? El edema pulmonar que se produce en estos pacientes. Lo mismo, en la gestante normalmente el riñón aumenta de tamaño, ¿no? Va a haber un aumento de la filtración glomerular, el flujo plasmático, y también por efecto de la compresión a nivel del útero, va a haber una hidronefrosis, o sea, una compresión del sistema, digamos, de excreción de la orina a nivel de la pelvis y el uréter, ¿no? Y esta hidronefrosis, ¿no? Va a ser, digamos, comprometida en la sepsis. Lo que va a ocurrir es una necrosis tubular aguda, ¿no? Debido a la lesión por isquemia, por reperfusión. Entonces, la vasoconstricción causada por el incremento del tono simpático y la actividad de la angiotensina y la lesión de las células renales mediadas por las citoquinas son las causantes de este daño renal. Entonces, ya ven ustedes que el riñón también se va a comprometer por esta vasoconstricción, ¿no? Del tono simpático, por la liberación de la angiotensina. A nivel gastrointestinal, normalmente una gestante incrementa el vaciado gástrico, ¿no? y el riesgo de aspiración, ¿no? La albúmina va a declinar el 25-30% debido al incremento del volumen plasmático, ¿no? También en la gestante, la fosfatasa alcalina se eleva, ¿no? Y eso no indica obstrucción hepática, por si acaso. Son cambios inducidos por la bilis y predisponen a pacientes a la colelitis, o sea que en una gestante normalmente la fosfatasa alcalina puede estar elevada, ¿no? Hay un incremento del vaciado gástrico, ¿no? Pero en la sepsis, ya por la producción incontrolable de las citoquinas, ¿no? Proinflamatorias, por las células de Kupffer, producen isquemia, ¿no? Estimuladas por las endotoxinas a nivel del intestino, del sistema gastrointestinal. Ya a ese nivel ya hay compromiso por la isquemia. Este es un resumen prácticamente de la fisiopatología de la sepsis materna. Entonces, la sepsis viene a resultar de una respuesta desregulada del huésped a la infección que resulta en daño a los órganos blancos, ¿no? Entonces, esta respuesta inflamatoria excesiva que se produce en la sepsis incluye la extravasación de albúmina. Acuérdense que hay lesión endotelial. Se extravasa la albúmina y el líquido del intravascular al extravascular, ¿no? Y resultando una hipovolemia intravascular. Produce una hipovolemia. Entonces, se libera también, por la acción de las citoquinas, va a conducir a una disminución de la vascularización sistémica, ¿no? Y una resistencia y un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Se produce una miocardiopatía sistémica. Esa miocardiopatía sistémica les he mencionado porque a qué se debe, ¿no? Al edema del miocardio, ¿no? Y eso se puede manifestar con una disfunción diastólica debido a un edema cardíaco y una compliance disminuida. O sea, significa que
el ventrículo prácticamente dilatado ya no regresa a su contracción normal, ¿no? Por eso el ventrículo izquierdo, ¿no?, sufrirá un menor llenado diastólico y menor volumen de movimiento, aumentando el riesgo de edema pulmonar. Entonces, la isquemia tisular y la disfunción son resultados no solo de la hipotensión que se ha producido por la extravasación de albúmina y líquido, ¿no?, sino también son secundarias a la oclusión de la microvasculatura por microtrombos, debido a la coagulación intravascular diseminada. Entonces, este es lo que ustedes deben de saber en la fisiopatología de la sepsis materna, todo lo que ocasiona, digamos, que parte con la liberación de las citoquinas, ¿no? Esto ustedes manejan mejor que yo, porque ya por fisiología ustedes ya han revisado todo este tema, ¿no? Y ya deben estar mucho más entrenados en eso, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Esta es la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Materno Perinatal donde yo trabajo, ¿no? Esta es la UCI materna. Ustedes ven acá este ambiente, en el primer ambiente nosotros vemos pacientes con problemas de cuidados intensivos debido a hemorragias, ¿no?, a preeclampsia, ¿no?, primera causa. Y ustedes ven acá detrás de estas ventanas hay otro ambiente en donde están aislados las pacientes con sepsis obstétrica. Esas pacientes ya tienen que ser aisladas, hay ambientes separados, ¿no?, donde se trata a las pacientes con sepsis obstétrica. Ustedes que el Instituto Materno Perinatal, la Maternidad Lima, es uno de los centros de salud con mejor atención en cuanto a la UCI materna. Inclusive van residentes de medicina intensiva, ¿no?, a rotar por la maternidad para ver lo que es la patología obstétrica, ¿no? ¿Dónde comienza todo el problema? Principalmente comienza el shock séptico, a veces en la sala de partos, pacientes abandonadas, ¿no?, que no son tratadas, hay un parto por ejemplo mal atendido, ¿no?, una retención de membranas, produce una endometritis, y eso conlleva a una endometritis, un absceso pélvico y luego a un shock séptico, una sepsis y un shock séptico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la sepsis materna, vamos a ver ciertos enunciados acá, ¿no?, que en la sepsis materna se recomienda la evaluación rutinaria de pacientes potencialmente infectados. O sea, todos los pacientes que son potencialmente infectados deben ser evaluados. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen RPM. Hay que tener cuidado. Una RPM puede ocasionar una corioamnionitis y puede ocasionar una endometritis, ¿no? Entonces, eso se debe identificar tempranamente los casos de sepsis y con ello iniciar los principios de la terapia oportunamente. Ya les he dicho que el manejo de este caso de sepsis es multidisciplinario, ¿no? Y esto posibilita el éxito, maximiza el éxito. Vamos a ver también que en la sepsis materna se considera la hora dorada. Actualmente, lo más importante en cuanto a la sepsis es reconocer el diagnóstico oportunamente y en la primera hora que uno detecta la sepsis, ese es el momento en donde uno puede salvar la vida, ¿no? No esperar 3 horas o 6 horas. La hora dorada es la primera hora. La primera hora que ustedes diagnostican y tratan a la paciente digamos, va a haber en cuanto al pronóstico de la vida del paciente. Entonces, dice, el reconocimiento temprano de la sepsis es de suma importancia para la resucitación inicial, porque la resucitación inicial agresiva, ¿no?, dentro de las primeras 6 horas mejora significativamente la supervivencia, ¿no? No vamos a esperar que pasen varias horas la paciente abandonada y cuanto más horas pase, el shock séptico es irreversible, ¿no? Entonces, nosotros debemos recomendar la reanimación protocolizada, ¿no?, tan pronto sea reconocida la hipoperfusión tisular, ¿no? Inmediatamente a la paciente hay que ingresarla a la unidad de cuidados intensivos, ¿no?, para que sea tratada. Cuando ustedes, por ejemplo, encuentren a una paciente, por ejemplo, que les llegue a su centro de salud y hacen el diagnóstico de sepsis, ¿no?,
Entonces tienen que derivarla inmediatamente al hospital para que sea internada en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las metas en las primeras 6 horas del tratamiento de la sepsis materna? Tenemos que mantener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Tenemos que mantener un gasto urinario más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Tenemos que mantener una presión arterial media, más de 65 milímetros de mercurio, y una saturación venosa de oxígeno mayor del 70%, ¿no? Entonces, estos son lo que tenemos que hacer en las primeras 6 horas, pero importante, como ya les he dicho, la primera hora, nosotros tenemos que ya que iniciar el tratamiento, digamos, que corresponde. Ahora vamos a ver en qué corresponde ese tratamiento. Entonces, en la hora dorada, primeramente, cuando llega la paciente, debemos hacer un examen físico completo de la madre. No solamente de la madre, sino también del feto, ¿no? En caso de que esté embarazada. Y para ver, auscultamos los activos fetales con el Doppler para ver si el feto está vivo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en el manejo es asegurar 2 accesos venosos con catéter 16 y 18, ¿no? Para administración de fluidos o sangre. Tenemos que proporcionar oxígeno a la paciente suplementario con mascarilla, colocar una sonda vesical con una bolsa colectora para medir el gasto urinario, ¿no? Y mantener la temperatura corporal. Aparte de eso, le llamamos al laboratorio y vamos a tomar la muestra de sangre inmediatamente, ¿no? Usando todos los tubos que ellos conocen en laboratorio, la tapa roja, la tapa lila, la tapa celeste, ¿no? Para ver bioquímica, hemograma o problema de coagulación, y los cultivos, hemocultivos, urocultivos, todo lo que necesiten, o cultivos de la herida o de secreción vaginal, ¿no? Hacer la biometría de contagio, ver el número de plaquetas, contagio de plaquetas, ¿no? Puede ser un contagio manual o conteo de plaquetas por máquina, ¿no? Hacer el dosaje de tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, ver qué grupo sanguíneo es. Importante dosarle el lactato sérico. El lactato sérico me va a dar el pronóstico, ¿no? Si está disminuyendo, está aumentando. Lo mismo ver la velocidad de sedimentación globular, la PCR, ¿no? Ver la función renal, la función hepática a través de la bioquímica, ver la glicemia, ver los factores de coagulación, el perfil de coagulación, sobre todo el fibrinógeno, y los hemocultivos para anaerobios y aerobios. Lo mismo, al mismo tiempo, el residente o el interno ya está entrenado para hacer la punción arterial, para hacer la gasometría arterial. Ya saben que hay máquinas que uno introduce en la sangre y nos da inmediatamente cómo están los gases en sangre, ¿no? Los cultivos también, si ya les he dicho, pueden ser cultivos de la herida, de la nasofaringe o de la secreción vaginal. Depende del foco de la infección. Estas pacientes van a hacer seguramente úlceras de estrés, iniciar protección gástrica, de acuerdo al protocolo, con Radentina o omeprazol, ¿no? Y inmediatamente que uno detecta la sepsis, hay que iniciar antibiótico. Una vez que se han obtenido los cultivos, iniciar antibiótico. No podemos esperar el cultivo o esperar 3 horas, 6 horas. Apenas uno saque la muestra del cultivo, iniciar el antibiótico, ¿no? Ahora, ¿qué examen se tiene que hacer en antibiótico de amplio espectro, ¿no? También realizar estudios de imagen, ecografías, tomografías, resonancia magnética lo más pronto posible para descartar el foco infeccioso. ¿Dónde está la fuente de la infección? Para desfocalizar, ¿no? Debemos de administrar antibióticos desde la primera hora del tratamiento, como ya les he dicho, ¿no? Y el tratamiento del antibiótico debe ser de forma empírica, o sea, antibióticos de amplio espectro, fármacos que contengan actividad contra diferentes patógenos, sea bacterias, hongos o virus, ¿no? Y que penetren en concentraciones adecuadas al tejido que se presume la fuente de la sepsis, ¿no? Ahora, los antimicrobianos, hay que ver también en la paciente si hay intolerancia medicamentosa, alergias medicamentosas, si hay resistencia, digamos, a algún antibiótico porque ya ha usado 3 meses antes, ¿no? Si hay una enfermedad subyacente, por ejemplo, una paciente que tenga diabetes o un problema, digamos, de una colágenopatía o un cáncer, ¿no?
que tenga la paciente, o patrones de susceptibilidad de los patógenos en la comunidad, o sea, ver si hay gérmenes, ¿no? Que, por ejemplo, que son hospitalarios, ¿no? Entonces, ver si hay un estudio a nivel hospitalario y que previamente se ha documentado, ¿no? Ahora, como ya les he dicho en otro grupo, acá tenemos los esquemas en donde se usan generalmente. Hay varios esquemas, ¿no? Un esquema es a base de penicilina, clindagenta, ¿no? Por vía venosa, o en vez de clinda, metronidazol, puede ser por vía venosa. Otro esquema usando ampicilina, clindagenta también, ¿no? Y otro esquema usando ceftriaxona, clinda, metronidazol. Nosotros en la maternidad usamos ceftriaxona, clindamíca como inicio, ¿no? O ceftriaxona, metronidazol y clindamicina. Podemos también, hay algunos centros hospitalarios en donde ya usan de inicio también antibióticos mucho más fuertes, ¿no? Meropenem, ¿no? Entonces, pero hay que tratar de comenzar con un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y ver la evolución. Y luego uno puede cambiar antibióticos ya de mucho más efectividad, ¿no? Para estos casos. Importante, en la serie materna hay que restituir líquidos, ¿no? Usar cristaloides o coloides. Dentro de los cristaloides no se recomienda, o sea, generalmente usan solución salina, pero la solución salina por el cloro puede provocar daño renal. Entonces, lo que nosotros recomendamos en este caso es usar lactato Ringer, ¿no? También los coloides son importantes en estos casos, ¿no? Ahora, la presión venosa central, ¿no? Puede ser útil para ver, digamos, la evolución de la hidratación, pero muchas veces no ayuda mucho, pues, les digo, ¿eh? Entonces, en estos casos hay que ver cómo está el gasto cardíaco, ver cómo está el gasto cardíaco, y para eso nosotros tenemos que hacer una maniobra, ¿no? De echar a la paciente y luego levantar la pierna para ver, cuando uno levanta las piernas de la paciente, va a inyectar sangre, ¿no? Más o menos en 300 centímetros cúbicos al corazón, y ver a nivel, digamos, del monitoreo que uno hace del corazón, ver el gasto cardíaco, si aumenta o no aumenta, ¿no? Si aumenta el gasto cardíaco, entonces quiere decir que el corazón está bien. Si no aumenta, entonces quiere decir que el corazón está ya con un problema miocárdico. Entonces no podemos encharcar a la paciente, porque si nosotros nos pasamos de líquido, vamos a provocar un edema agudo de pulmón mayor. En las primeras horas, en la primera hora del tratamiento, nosotros debemos administrar 4 mililitros por kilo de peso, ¿no? De lactato Ringer, y luego en las 24 horas no debemos de pasarnos de 30 mililitros por kilo de peso de hidratación. En conclusión, en 24 horas no debemos sobrepasar más o menos de un litro y medio, ¿no? O máximo de líquido, porque en estos casos, si uno deja, por ejemplo, los líquidos 3, 4 litros, al final lo que vamos a ocasionar es complicar el problema, porque hay un problema miocárdico. Entonces, podemos mejorar la presión, pero el problema es que vamos a provocar un edema agudo de pulmón. Entonces, como les he dicho ya, los cristaloides administrar más o menos en un litro y medio, ¿no? Y en caso de los coloides, 300 a 500 mililitros en 30 minutos, ¿no? Lo mismo también podemos transfundir glóbulos rojos, ¿no? Si la hemoglobina está, digamos, menor de 7, para mantener una hemoglobina más de 7, ¿no? Entonces, es importante el uso de los cristaloides, principalmente el lactato Ringer. En caso de que la presión arterial no mejore, ya hacemos uso de los vasopresores, ¿no? Y dentro de los vasopresores, la noradrenalina es el de mayor elección. No así la adrenalina y la fenilefrina y la vasopresina. Sobre todo la vasopresina no debemos usar durante el embarazo, porque podemos provocar, digamos, contracciones uterinas, ¿no? El mejor vasopresor en el tratamiento de la sepsis materna es la noradrenalina de elección, ¿no? Porque actúa a nivel de los receptores alfa, ¿no? Y tiene mejor acción. Lo mismo también podemos usar la dopamina en pacientes seleccionados,
que tenga riesgo de arritmia y disfunción ventricular sistólica, ¿no? También, en casos de, se puede usar también la dobutamina, ¿no? Que en caso de que haya disfunción miocárdica o cuando persiste la hipoperfusión con volumen intramuscular o la presión arterial media adecuados. Entonces, otro de los medicamentos que se usan de la asfixia materna es la hidrocortisona. La hidrocortisona va a responder, digamos, cuando la hipotensión responde poco a los fluidos, a los vasopresores, se debe usar hidrocortisona, ¿no? Ahora, de preferencia hidrocortisona a la dexametasona, a razón de 200 miligramos por día. Si no hay shock, no usar corticoides, solamente en el caso de shock séptico, nada más, ¿no? Y se debe retirar los corticoides una vez que se retiren los vasopresores. Nosotros podemos usar betametasona en caso de que tengamos un feto, digamos que hay que madurar el pulmón. Podemos usar la betametasona en caso de que ya tengamos que retirar al feto de la madre, ¿no? Para madurar su pulmón. Pero la hidrocortisona es básicamente para el tratamiento del shock séptico. Ahora, dentro de los inotrópicos, como yo les he mencionado, si no mejora con los vasopresores, tenemos que usar ya inotrópicos, ¿no? Con la dobutamina, ¿no? A esta dosis, ¿no? Añadido a un vasopresor, ¿no? Esto básicamente tenemos que usarlo en caso de que haya disfunción miocárdica, o sea, un gasto cardíaco bajo, cuando hay compromiso ya del corazón, ¿no? Nosotros nos fijamos que hay un signo de hiperperfusión en curso, a pesar de lograr un volumen intravascular adecuado, entonces tenemos que usar uso de inotrópicos, básicamente dobutamina. Ahora, el otro paciente que debemos también tratar es el feto. En la asfixia materna, el feto también no debemos olvidarnos del feto. Más o menos, cuando el feto está menos de 26 semanas, prácticamente no nos damos importancia al feto porque prácticamente su pronóstico es malo. De la 26 a la 31 debemos monitorizar el feto, ¿no? Y si está más de 31, 32 semanas, ya el feto puede, si está en condiciones de sacarlo, se puede retirarlo, previa maduración pulmonar. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el feto dentro del útero en una mujer que está con sepsis, ¿no? Primeramente, vamos a encontrar que ese feto va a estar en hipoxemia y en acidemia. Y eso va a ocasionar que estimule a los quimiorreceptores aórticos del feto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que esos quimiorreceptores van a redistribuir el flujo sanguíneo y van a incrementar el flujo a nivel del corazón, del cerebro y las adrenales del feto. Y van a disminuir el flujo a nivel del hígado, pulmón, riñones, ¿no? Intestino. Y eso va a ocasionar, si disminuye el flujo a nivel renal, que el feto no orine, entonces, o disminuye su orina, entonces hay menor cantidad de líquido amniótico, ¿no? Esta reducción de flujo se puede detectar por la ecografía Doppler, porque encontramos que hay un flujo aumentado a nivel de la arteria cerebral media, ¿no? Y un flujo disminuido a nivel de la arteria umbilical. En la ecografía Doppler se puede detectar eso. Lo mismo también, la estimulación de quimiorreceptores podemos detectar, ¿no? Que se produce desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal electrónico. O sea, hay lo que se llama el DIP2, la desaceleración tardía o la desaceleración post-contracción. Va a haber una caída de la frecuencia cardíaca fetal después de la contracción. Y ese es el famoso DIP2 que se detecta en el monitoreo fetal electrónico, ¿no? La hipoxemia también va a provocar una hipertensión arterial sistémica en el feto, ¿no? Pero lo más importante es que también el feto va a tener una disfunción del sistema nervioso central. Y esto va a ocasionar en el feto una hipotonía, una disminución de los movimientos fetales, una disminución de los movimientos respiratorios, ¿no? Y un monitoreo fetal no reactivo. O sea que cuando uno le estimula en el monitoreo fetal, estimula al feto con una chicharra, con un sonido, con un movimiento, el feto no reacciona, es no reactivo. Porque el feto está hipotónico, porque hay compromiso ya del sistema nervioso central, ¿no? También nosotros, aparte de la ecografía Doppler, podemos hacer también el Doppler de la arteria del ducto venoso, y eso me va a indicar
que hay una falla cardíaca ya. Entonces, para la evaluación del feto, nosotros podemos investigarlo a través del monitoreo fetal electrónico, de la ecografía Doppler, de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y del ducto venoso, y también vamos a ver el perfil biofísico fetal, cómo está el perfil biofísico fetal, y qué puntaje tiene el feto para determinar que esté con una disfunción del sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la vigilancia fetal, hay que establecer en qué momento el feto ya se encuentra asfixiado ya. O sea, hay que ver, esto me da un diagnóstico, generalmente puede ser, no sé, que el diagnóstico puede ser postnatal, o sea, uno no puede darse cuenta que está asfixiado y cuando nace el bebé que ya no puede respirar, ¿no? Si hay un daño neuronal y una discapacidad secundaria puede ser grave, ¿no? La asfixia siempre es aguda, no existe posibilidad de un feto crónicamente asfixiado, sino más bien un estado de hipoxia compensada. Esta asfixia del sepsis es aguda. Entonces hay que elaborar un plan de seguimiento del feto, ¿no? Que permite identificar el momento óptimo para interrumpir la gestación. Ya les dije, si es un feto menos de 26 semanas, nosotros no debemos de preocuparnos por el feto porque tiene mal pronóstico, puede el feto morir, ¿no? Entonces no es viable. Si es el mayor de 26 semanas hasta semana 31, nosotros debemos al feto de controlar todos mediante los exámenes que les he mencionado, ¿no? Cómo está y depende del estado materno para ver si se saca. Pero esta monitoreo fetal está compatible con una potencial de supervivencia extrauterina. Si el feto es más de 31 semanas, nosotros debemos hacer la maduración pulmonar y podemos realizar la extracción del feto por cesárea, ¿no? ¿En qué condiciones está, o sea, en qué circunstancias está indicado la interrupción del embarazo? Cuando ya prácticamente hay un deterioro considerable del estado materno, cuando ya la mujer está en pre-mortem, prácticamente está en un choque irreversible y lo único que queda es salvar al feto, ¿no? También cuando ya el feto tiene condiciones, digamos, de que esté en sufrimiento fetal agudo, por ejemplo, hay una restricción de crecimiento, o el feto está con anidramios, no hay líquido amniótico, o el flujo diastólico, ¿no? Está en reverso de la arteria uterina, ¿no? En este caso, o cuando el pulmón está maduro del feto, también ya podemos retirarlo, ¿no? Podemos hacer la cesárea. Parto normal, lo más probable es que no se pueda hacer porque la paciente no está en trabajo de parto y no va a colaborar. Ahora, ¿qué sabemos de la clave amarilla? La clave amarilla es un instrumento, ¿no? Que sirve para un procedimiento que se activa cuando una paciente llega o es diagnosticada de shock séptico, ¿no? Entonces, es un manejo inmediato digamos, ginecostétrico, en donde va a actuar diferentes personas, desde el punto de vista del médico general, el médico especialista, el ginecobstetra, el médico intensivista, ¿no? La obstetriz, la enfermera, el técnico de enfermería, el laboratorista, cada uno tiene una función específica en estos casos. Se activa a través de un llamado por parlante, cuando llega una paciente, por ejemplo, al hospital, a la maternidad, llega una paciente con shock séptico, entonces se perifonea clave amarilla y entonces inmediatamente todo el personal que ya está entrenado y sabe las funciones que tiene que desempeñar, acude a tratar a esa paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que ese manejo es multidisciplinario, ¿no? Cuando llega la paciente a la emergencia. Ven ustedes ahí que el equipo de trabajo principalmente se puede contar con 4 personas, ¿no? Que puedan actuar y vamos a ver qué hace cada persona. El principal, el coordinador, que es el médico tratante, ¿no? Va a organizar el equipo, ¿no? Primeramente va con la información de los signos vitales y el score mamá, o sea, va a clasificar el grado de severidad del compromiso de la gestante, ¿no? Ya les he dicho, bueno, ya no se habla de STIF, se habla de sepsis o shock séptico, ¿no? Hay que buscar la causa del shock séptico, ¿no? Buscar la causa, ¿dónde está el foco? Puede ser un foco ginecológico o puede ser un foco no ginecológico, ¿no? Entonces, previa asepsia, hay que evacuar la vejiga y colocar una sonda Foley para medir, digamos, el gasto urinario. Si, por ejemplo, es un médico general que está en un centro de salud, ¿no?
tomar la decisión de trasladarlo o asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva de la unidad. Si es por ejemplo, un hospital nivel 3 o un instituto, se tiene que tratar ahí, ¿no? Inmediatamente ordena la aplicación de los antibióticos, ¿no? Previa realización de los cultivos, que no demore más de 45 minutos, caso contrario, iniciar tratamiento empírico con un antibiótico de amplio espectro. Este médico coordinador también va a verificar las funciones de los asistentes, de la circulante, y define los cambios a realizar dependiendo de la evolución clínica de la paciente, ¿no? Si hay que transferirla o referirla a otro hospital. Tiene que brindar la información requerida a los familiares o compañeros a través de la circulante. Lo importante es explicar al familiar en qué condiciones está ingresando a la paciente al hospital. Porque muchas veces dice, pero si he entrado caminando. Claro, pero hay que explicarles que un shock séptico puede tener una evolución mala, ¿no? Depende de la respuesta del organismo de la paciente. Entonces, inclusive puede fallecer. El otro asistente se va a colocar en la cabecera de la paciente y le va a explicar a la paciente los procedimientos y le va a brindar confianza, ¿no? Para que colabore, ¿no? Se tiene que permanecer la vía aérea con elevación del mentón en caso de la paciente tenga alteración del estado de conciencia para que pueda respirar mejor. Mediante una maniobra de elevación del mentón, ¿no? Suministrar el oxígeno suplementando con mascarilla, ¿no? Ya saben, más o menos a 4 litros por minuto. Tomar la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, monitoriza la eliminación urinaria y calcula el score mamá. Eso generalmente lo hace la enfermera, ¿no? Va a registrar los eventos de tiempos en el formulario de la clave amarilla. Hay un formulario de la clave amarilla que se tiene que llenar todos los datos de la evolución de la paciente. Evalúa el estado de choque y la administración de los medicamentos, se informa al coordinador. Luego cubre a la paciente para evitar la hipotermia, ¿no? Y si la paciente está embarazada más de 20 semanas, debe de ver cómo está el estado fetal, ¿no? Digamos, acomodar a la paciente de cúbito lateral izquierdo para que pueda el feto respirar mejor. O sea, en el cúbito lateral izquierdo evita el feto poseiro y oxigena mejor el feto con esta posición de cúbito lateral izquierdo. Ahora, otro asistente va a garantizar el acceso de 2 vías, ¿no? Ya les he dicho catéter 16-18 en cada brazo, ¿no? Para manejo de fluidos, ¿no? Tomar las muestras sanguíneas en los 3 tubos, que les he dicho, el tapa roja, lila, celeste, y para muestras para cultivos, ¿no? Realizar la punción arterial para gasometría, los exámenes de laboratorio, que les he mencionado, hemoglobina, neutralitos, plaquetas, perfil hepático, perfil renal, también cultivos, ¿no? Y los exámenes de imágenes, radiografías, ecografías, resonancia magnética. Y aplica los líquidos o medicamentos que son ordenados por el coordinador. Ahora, hay un técnico circulante también que va a ayudar, que va a marcar los tubos de muestras sanguíneas, ¿no? Lo va a llevar al laboratorio, ¿no? Y va a hacer que, digamos, va a llamar a otros especialistas de repente que se necesita, ¿no? Anestesiólogos o otro especialista que necesite que venga a la atención del paciente, ¿no? Y también va a establecer contacto con la familia para mantenerla informada, ¿no? Va también a ser encargado de activar la red en caso de que la paciente sea transferida, digamos, buscar la ambulancia o digamos, comunicar por radio, ¿no? Que se está llevando a la paciente, ¿no? Entonces, todo esto es importante porque, a diferencia de otras patologías, la oportunidad del tratamiento hace la diferencia entre la vida y la muerte. Si uno trata una sepsis o un shock séptico oportunamente desde el primer momento con todo lo que les he mencionado, puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Siempre hay que sospechar el diagnóstico, ¿no? Y hay que tomar las decisiones oportunamente y la oportunidad del manejo. Eso es lo más importante que deben llevar ustedes y conocer, diagnosticar a tiempo, ¿no? Ver la causa, el foco, ¿no? Y transferirla. Si ustedes están en un centro de salud donde no pueden tratarlo, mándenlo a un hospital, nivel 3, donde haya una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, donde pueda ser
la paciente tratada oportunamente y sea desfocalizada, de repente necesita un tratamiento quirúrgico, digamos, de repente drenaje de la herida operatoria, o de repente histerectomía, sacar el útero que esté infectado, ¿no? O hacer una cesárea en el caso de que sea necesario, ¿no? Todo tiene que ser a nivel de un hospital. Entonces, lo que nosotros queremos es, en esta clase, es digamos, sensibilizar a ustedes para disminuir la mortalidad materna en el Perú. Hagan de cuenta que la gestante está siendo atrapada por ese tiburón y ustedes sean la persona que lo está salvando a la mujer, ¿no?, de la muerte. Entonces tengan en cuenta todo esto, que en algún momento de su vida, de repente, en sus serumos pueden salvar una vida haciendo un diagnóstico oportuno y manejo oportuno de una sepsis materna. Muchas gracias, jóvenes. Entonces vamos hasta acá en la exposición para que ver si quieren hacer alguna pregunta. ¿Me han estado escuchando, no, jóvenes? Por favor. Sí, doctor. Que Ben está solo ya. Entonces, por favor, ¿quieren hacer alguna pregunta, por favor? Doctor, A ver, diga. una consulta. Si el útero fuese el foco de infección y hacemos la histerectomía, ¿también tendríamos que hacer con los ovarios? Y a pesar de No, ello, el hijo, no. pronóstico es... No. Si el foco infeccioso es solamente el útero, no se toca los ovarios, porque estás tratando de una paciente joven que está en edad reproductiva. Solamente se podría sacar un ovario si está lleno está infectado con un absceso, ¿no? Con un absceso tubovárico que compromete el ovario, pero los ovarios no se deben tocar, porque ¿qué ocurre al sacar los ovarios, digamos? Le estás quitando los años de vida, prácticamente la tasa de sobrevivencia de la mujer. Dicen que cuando uno retira los ovarios, disminuye la expectativa de vida en la mujer, ¿no? Entonces, si el ovario está íntegro, no debe sacarse los ovarios. Solamente se saca el útero, ¿no? En el útero ya está toda la infección, pues. Ahora, se puede hacer también un drenaje de la cavidad uterina y, como en el caso clínico que revisamos nosotros en la práctica, se puede usar la bolsa de Bogotá, ¿no? Por ejemplo, para el caso de hacer lavados intestinales, ¿no? Y cerrar por segunda intención en el caso de que haya una infección muy severa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es, por ejemplo, una infección de herida operatoria, entonces nosotros podemos abrir la herida totalmente, no cuando ustedes sean internos y vean que la herida está infectada, ábranla, abran toda la herida, no tengan temor, porque si ustedes abren un punto, 2 puntos, y está drenando pus, no van a mejorar la herida, jóvenes. Tienen que abrir la herida, si ven que la infección está toda la herida, ábranla. Y tienen espacio para lavar, hacer un lavado de la herida, ¿no? Irrigación de la herida, ¿no? Y aplicación inclusive de un antiséptico localmente, ¿no? Una iodopovidona o un medicamento que se puede usar localmente, aparte del antibiótico. Y van a ver ustedes que va a mejorar tremendamente. En unos 3-4 días la herida va a estar mejor y pueden en unos 4 o 5 días volver a suturar la herida y el paciente se va a ir bien. Si no, lo que va a ocasionar es que esa infección vaya progresando y haga una celulitis. Inclusive han habido pacientes que se han tenido que retirar el tejido necrótico de toda la parte de la parte cerca de la herida, ¿no? Y han tenido que necesitar un injerto. Lo mismo una episorrafia, un absceso a nivel, digamos, del episorrafia puede ser que depende de ustedes a la hora de suturar, dejen un vaso sanguíneo y se colisione la sangre a nivel del periné y forma un absceso. También tienen que abrirlo y dejar un dren ahí, ¿no? Dejar un dren. En el caso de una endometritis, lo primero que se puede hacer es un legrado uterino para sacar todo ese tejido que está en la cavidad uterina. Si con el legrado no se mejora, entonces se puede proceder a una histerectomía en caso de que se sospeche ya una endometritis, ¿no? Y si es un absceso pélvico, hacer la laparotomía, ¿no? Dejar un drenaje, ¿no? Y depende de cómo están las vísceras, poner una bolsa de Bogotá o si no, solamente trenes nada más. Así es el tratamiento.
¿Alguna otra pregunta, jóvenes, por favor? Entonces, eso es un caso importante. Lean ustedes la fisiopatología de la sepsis, cómo es que todo se desencadena por una lesión endotelial, cómo van ingresando las citoquinas, cómo se va perdiendo la albúmina, se pierde la presión colodosmótica, se produce el edema de los tejidos, ¿no? Hay una hipotensión, ¿no? Ya se liberan digamos, las interleuquinas, el factor de necrosis tubular, y al final viene el CID, ¿no? Es algo importante que conozcan ustedes la fisiopatología de esta, ya seguramente que ustedes lo saben por infecciosas, ¿no? Más que yo, seguramente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, veo, o han entendido, o han entendido todo, o no han entendido nada. Eso queda ya. Está grabado por si acaso para que puedan volver Doctor, a... disculpen. Dime. ¿Podría repetir la parte de cómo saber si el bebé está ya está en esa crisis aguda de la asfixia? ¿O solamente por el monitoreo de los latidos? Ya, bueno, para evaluar el feto ya les he dicho que hay instrumentos, pero por ejemplo, primeramente comenzamos con el examen del latido cardíaco con el Doppler, ¿no? Para ver si está vivo o está muerto el feto. En segundo lugar, para ver si está en sufrimiento fetal, podemos hacer un monitoreo fetal electrónico, o sea, ver si hay desaceleraciones, los famosos DIP2, ¿no? Hacer una ecografía Doppler, ¿no? En la ecografía Doppler nosotros vamos a ver si hay inversión del flujo, ¿no? Del flujo sanguíneo a nivel de la arteria cerebral media y arteria umbilical. Normalmente la arteria umbilical tiene un flujo alto y la arteria cerebral media tiene un flujo pequeño. Entonces, cuando hay una redistribución de flujo, ¿qué ocurre? Que el feto defiende su cerebro, ¿no? Defiende digamos, las adrenales, ¿no? Entonces, al defender su cerebro va a mandar más sangre a la arteria cerebral media. Entonces vamos a encontrar que el flujo a nivel de la arteria cerebral media en el tope va a estar incrementado, va a estar engrosado. Y a nivel de la arteria umbilical va a estar prácticamente, va a estar disminuido. Entonces eso se llama inversión de flujo. Cuando uno encuentra esa inversión de flujo, significa que el feto ya está defendiéndose y en cualquier momento va a morir. Lo mismo, uno puede hacer digamos, el Doppler del ducto venoso, ¿no? Que es una vena que está comunicando la vena cava inferior digamos, es una vena que se cerca de la vena cava inferior y esa venita tiene un flujo. Cuando ese flujo está en inverso, con la onda A negativa, va a ocasionar, nos va a decir que el feto también ya está en premortem. Otra prueba que se puede usar es el perfil biofísico fetal, para ver cómo están los movimientos respiratorios, cómo están los movimientos corporales del feto, ¿no? Cómo está la reactividad cardíaca fetal. Entonces también si el perfil físico está, normalmente es 8/8, si está por lo menos de 6, también es un signo, ¿no? Entonces esos son instrumentos que se manejan para detectar si el feto está en sufrimiento fetal agudo. Si es un feto, por ejemplo, que ya tiene más de, digamos, está con 30, 31 semanas, ¿no? Y está en sufrimiento fetal, debería de hacerse la cesárea. Depende del estado general de la paciente, ¿no? Si el feto, por ejemplo, no está muy comprometido, se puede esperar hasta la semana 34 para retirar el feto, ¿no? Pero si es un feto que está, digamos, ya maduro, por una sepsis, por una mujer que tiene 35, 36 semanas, y el feto tiene sufrimiento fetal, sin dudarlo, retirar el feto. Si es un feto menos de 26 semanas, no da la importancia, porque prácticamente el feto no tiene buen pronóstico de vida. Ese es el punto de corte, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿O repregunta? Bueno, joven, entonces terminamos acá, vamos a terminar la grabación y vamos a tomar la lista primeramente. Estamos descargando lista de asistencia. Ya, vamos a terminar la grabación.